Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago, hoy les transmito en vivo, en directo desde Medellín, Colombia. Esto, amigos del canal, gracias por sus comentarios y sus suscripciones. Esto se está calentando militarmente. La posibilidad de que esto se convierta inicialmente en una guerra táctica, existen bastantes posibilidades. Es que en estas reuniones en Washington, en el Pentágono, en Alemania, estos soldados y oficiales, generales de los ejércitos de la OTAN, están planeando, investigando en estos think tanks, grupos de pensamiento, estudiando todas las posibilidades de lo que podría ocurrir en las próximas horas y días. Este asunto ya no tiene vuelta atrás y quien realmente está escalando este asunto es Zelensky. El asunto Zelensky se le salió de las manos a la OTAN y a los Estados Unidos. Existe gran temor, no solamente en los batallones en los Estados Unidos, en la OTAN, en los regimientos, sino que los mismos generales sienten temor, lo mismo que por primera vez desde el inicio de esta guerra, operativo especial, los ciudadanos de Estados Unidos, ya cuando van a dormir, lo piensan en el asunto y existe un temor en escalamiento, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. En estas reuniones, estos generales deberían ser citados al Congreso de los Estados Unidos. Deberían ser citados para que le respondan al país de por qué se usaron fondos de los ciudadanos que pagan impuestos en los Estados Unidos para darle ese golpe de Estado a Yanukovych en el año 2014, que expliquen por qué lo hicieron. Porque esa fecha fue el inicio de lo que estamos viviendo hoy en día. Estos escenarios que están planeando estos militares en estos centros tácticos, donde se presentan N cantidad de propuestas, ya no en un computador, sino que lo hacen cara a cara, en cuanto a que se tienen que analizar todas las posibilidades que existen a partir de esa fecha 3 a 4 de octubre, cuando esta anexión de estas 4 regiones en Ucrania ya van a ser un hecho sin reversa, porque estas son palabras de Putin. Ese discurso último de Putin es bueno leerlo, escucharlo varias veces, porque en este discurso él le muestra al mundo cómo tanto la OTAN, Estados Unidos, enemigos comunes, han tratado de colapsar a Rusia. Como en ese discurso él habla de lo que ocurrió hace 77 años, 1945, presidente Harry S. Truman, que tomó esa decisión de descargar estas bombas en Japón, en Nagasaki, en Hiroshima. Y a eso se refiere en el discurso Putin cuando habla de que hay un precedente nuclear. Sin embargo, es importante anotar cómo en esa ocasión Japón no tenía armas nucleares. Estados Unidos era el único país que tenía armas nucleares. En esta ocasión, Estados Unidos sabe el poderío del arsenal nuclear que tiene Rusia. Más de 2.000 de esas pequeñas armas tácticas también tan peligrosas. Apareció un hombre prominente de la República Chechena, este hombre que se llama Ramzan Kadyrov, quien por primera vez le planteó al gobierno de su país esa posibilidad de lanzar un arma, así sea pequeña, táctica, en territorio ucraniano. Eso fue prácticamente un discurso que él emitió hace no más de 2 días. Mientras tanto, Biden, del mundo occidental, sobre el asunto nuclear, el asunto de la guerra, él tiene otra forma de pensar. No podemos esperar que tanto Vladimir Putin como Biden piensen de la misma manera. La respuesta de Biden es si ocurre este lanzamiento de arma táctica nuclear, que inmediatamente se iniciaría una catástrofe nuclear. Pero creo que simplemente él pronuncia estas palabras, pero no entiende la profundidad de los hechos. Porque
países que hayan hecho ensayos nucleares por encima de Estados Unidos. Nadie lo ha hecho, ni siquiera Corea del Norte. ¿O acaso algunos de ustedes, amigos del canal, gracias por visitarme, ustedes han escuchado, visto, leído que Corea del Norte haya lanzado un misil con ojiva nuclear a las costas de los Estados Unidos? Todavía esto no ha ocurrido, pero los Estados Unidos sí hicieron este ataque en Japón. Y es lo que yo me estaba preguntando, ¿sí fue realmente este ataque en Japón necesario? Tantas personas que murieron, quemadas, incineradas en Japón, y esto lo dio la orden un presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora, que yo sepa, ningún presidente de la Unión Soviética o de Rusia ha realizado ataques de este poderío nuclear. No hemos visto por el momento este manual nuclear de los Estados Unidos o de la OTAN, porque sí, una y otra vez hemos visto estos parámetros, este manual ruso sobre el inicio nuclear cuando se afecte la existencialidad de Rusia o de sus funcionarios o de su gobierno. Porque Ucrania no tiene armas nucleares, Rusia sí tiene armas nucleares, porque ya el presidente de Rusia ha dado esa orden con el tema de la anexión de que estas tierras a partir del 4 de octubre le pertenecen a la Federación Rusa y que quien intente atacar estas regiones recibirá una respuesta táctica. Claro que ante una respuesta táctica eso tiene su protocolo. No necesariamente cuando Zelensky tome la decisión de atacar después del 4 de octubre, estas regiones inmediatamente le van a enviar un arma táctica. Eso tiene una serie de pasos a seguir. Ya este señor Dmitriev Medvedev de Rusia, que trabaja en el Consejo de Seguridad recientemente, y ante el tema nuclear, es que este tema no se tocaba al principio de la guerra, se está planteando esta opción ya desde hace, ¿qué? 24 horas, 36 horas. Él dice, estos demagogos del mundo occidental que hablan tan ligeramente sobre el tema nuclear, una vez que se inicie, ellos no van a salir corriendo porque esto se convertiría en el fin del mundo. Es que un ataque nuclear, no táctico, sino nuclear, repercutiría, afectaría a todo el planeta. Y sobre todo que ya Rusia podría lanzar ataques nucleares no solamente contra Ucrania, sino contra los países de la OTAN y también contra el Reino Unido, los Estados Unidos. Esto sí fue una movilización, un operativo especial de parte de Putin al inicio de esta guerra. Esto sí fue cierto. Y ahora que se plantea la movilización temporal, parcial y luego total, vamos a ver cómo esos ataques de parte de Rusia van a incrementarse y cómo lo que está ocurriendo ahora de parte de Zelensky, que se tomó a Kharkiv, se tomó a Liman. Esto es prácticamente el método de la mafia, que el mafioso permite que quien le está haciendo daño, quien le está robando, se convenza a su vez de que no se ha dado cuenta el mafioso hasta que finalmente lo destruyen. Está dejando el presidente de la Federación Rusa que actúa así, que se tome a Liman, que se tome a Kharkiv, y después van a ver la respuesta, porque este hombre, Vladimir Putin, no porque trabajó en la KGB, él piensa diferente a cómo piensan los líderes del mundo occidental. Y hablan de los HIMARS también. Estos HIMARS que ha prometido los Estados Unidos no son de inventario, sino que los mandaron a fabricar. ¿Y sabe cuánto tiempo se demoran para fabricarlos? 2 años. ¿Será que Zelensky y la OTAN van a aguantarse esos 2 años sin hostigar a Putin para que sea él el que dé el inicio a estos ataques tácticos? La situación es muy clara. Lo que pretende los Estados Unidos, Zelensky y la OTAN, es humillar a este hombre de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a humillarlo. ¿Y ustedes creen que este hombre simplemente va a meter la cola entre los pies y se va a retirar de territorio ucraniano? Porque para Putin mentalmente hay 2 opciones, o la humillación o el ataque convencional, el ataque táctico nuclear, pero todo antes
que la humillación. Y parece que esto no lo entiende el presidente de los Estados Unidos. Esta situación del anexo en cuestión, que se formaliza este próximo 4 de octubre, ¿qué significa? Significa que si Zelensky toma la decisión de atacar así sea 1 centímetro cuadrado de este territorio, inmediatamente se inicia una respuesta táctica de parte de Rusia. Ahora, ustedes saben cuántos soldados rusos y aún ciudadanos de Ucrania han muerto en estas regiones por causa de las armas que ha entregado la OTAN y los Estados Unidos. Ahora, eso lo sabe Biden, eso lo sabe la OTAN. Si le continúan enviando armas a este hombre y Zelensky, porque ya sabemos cómo piensa, ataca estas 4 regiones con armas enviadas por la OTAN, con armas enviadas de los Estados Unidos, ya la respuesta no podría ser contra el territorio ucraniano, sino contra el territorio de estos países miembros de la OTAN o aún de parte como también los Estados Unidos. Esto que estamos viendo es una situación que está escalando constantemente. Y la gente se pregunta, bueno, Zelensky, después del 4 de octubre, ataca estas 4 regiones. ¿Cómo se podría iniciar esa respuesta de parte de Rusia? Rusia inicialmente podría iniciar sabotajes al sistema de la energía eléctrica en Ucrania, podría empezar a atacar edificios administrativos en Kiev, podría empezar a atacar unidades de combate, unidades militares, regimientos, batallones, los podría destruir totalmente. Es que esto que ha hecho Vladimir Putin, esta combinación genial desde el punto de vista táctico militar, que es la amenaza nuclear más la anexión de estas 4 regiones. ¿Esto por qué lo hizo Putin? ¿Esto por qué lo hizo? Lo hizo para asustar a la OTAN, para asustar a los Estados Unidos, para que dejen de enviar armas, para que no vayan a intentar enviar soldados, ni aviones, ni armas de largo alcance que puedan afectar la existencialidad de Rusia. Y lo más importante, para que se empuje, para que se promueva la idea de que haya una negociación a 7 meses de esta guerra, algo que se pudo haber hecho al inicio. Increíble como piensan estos líderes del mundo occidental, pero a Putin le ha tocado crear esta estrategia. Y ya ha hecho 4 advertencias a la Federación Rusa sobre el tema nuclear. Y la gente dice, no, este hombre siga amenazando y no cumpla. Ya este hombre, cuando firmó, que lo vimos en este video, firmando con los 4 gobernadores de estas regiones, esa anexión, esto va en serio. ¿Ustedes quién cree que dispararía primero un arma táctica nuclear? ¿El presidente Putin o el presidente Biden? Son mentalidades diferentes. Porque la gente piensa en el mundo occidental, no, es que lo último que haría Putin sería utilizar estas armas porque esto acabaría con la población, con la civilización. Pero es un error pensar que él piensa de esta manera. Por encima de todo está en lo que él cree, por encima de todo está el respeto que él le tiene a los habitantes étnicos de esas regiones. Por algo él tuvo que ingresar a Crimea. Es que a Crimea la iban a destruir los mismos soldados ucranianos. Es que todo esto fue hecho de una forma premeditada con la ayuda de los Estados Unidos en el año 2014. Y es bueno que empecemos a leer por qué se hizo este golpe en el año 2014. Ahora, donde los países de la OTAN ingresen armas nucleares a Ucrania para que Ucrania las utilice, esto sí sería algo que, sin afectar directamente y antes de que las usen el territorio ruso, habría una respuesta rusa. Es que ya el protocolo de parte de Rusia ya está escrito 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Rusia jamás va a entregar estas tierras. Estas 4 regiones jamás las va a entregar. Y después del 4 de octubre, todos los soldados de Ucrania que estén en estas regiones deben, si
quieren no perder su vida, deben salir de estos territorios. Ya son considerados por Rusia como objetivos militares y eso ya lo avisó la Federación Rusa. Estas famosas líneas rojas no es de estas últimas horas o semanas, esto ya lo ha venido advirtiendo Vladimir Putin hace ya bastante rato. ¿Él qué haría inicialmente? Atacaría estos centros donde se toman decisiones, bien sea en la política, en militares, decisiones militares, decisiones a todo nivel. Estos puestos de control, estos comandos, como decir el Pentágono, serían inicialmente lugares que serían atacados por la Federación Rusa antes de usar estas armas tácticas nucleares. Que la gente piensa que una guerra entre países que cada uno da respuesta con armas tácticas pequeñas, que esto no escalaría. Yo creo que están equivocados, porque miren que paso a paso en esta guerra se ha visto un escalamiento tanto convencional. En el campo táctico también desafortunadamente habría un escalamiento hacia una guerra total nuclear que acabaría con el planeta. Yo le pregunto al presidente Bill Clinton y a George W. Bush, que están, me imagino que presenciando esta guerra de la comodidad de sus casas, de sus salas, de sus habitaciones o por internet, por sus celulares. ¿Qué ganaron con haber promovido a la OTAN con tanto dinero, con tanta insistencia, vendiéndole al mundo la idea de que la OTAN había sido creada para defender a los países contra Rusia? Porque la OTAN se convirtió en todo lo contrario. Ya la OTAN parece ser una organización dedicada más a atacar y a hacer la guerra y a promover la posibilidad de una guerra nuclear. Esto no es cuento mío, esto lo hemos estado viendo en los últimos 7 meses. Lo que buscaba Vladimir Putin cuando ingresó en este operativo especial a Ucrania, sí es cierto, ya ha sido confirmado. Él quería cambiar al presidente de Ucrania por otro presidente que fuera más amistoso hacia Rusia, porque eso fue lo que hizo Estados Unidos y la OTAN cuando hicieron el golpe en el 2014, pusieron en el poder a un presidente a favor de la OTAN, a favor de los Estados Unidos. Recientemente, y a mí me iban a vetar el video, yo mostré un video que estaba mostrándose en Nueva York, donde alertaban a la población y le daban pautas y consejos de qué hacer ante el tema de la radiación. Mire, es que hay gente que a distancia, en el tiempo, antes de que ocurran los hechos, ya se preparan. Inclusive en los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, hay familias y personas que tienen ya construidos sus búnkers allá en el desierto y en muchas regiones de los Estados Unidos. En el discurso, Vladimir Putin hizo mención a algo en caso de una confrontación nuclear. ¿Qué dijo él? Que nosotros los rusos nos vamos al paraíso como mártires y que no pueden decir los mismos de la OTAN y de los Estados Unidos, que simplemente perecerían, pero no irían al paraíso. Son palabras fuertes de un hombre de quien se piensa de que no cumple sus palabras, pero realmente yo he visto muchos artículos y columnas en los que tildan a Rusia o señalan a Rusia de ser un país que no tiene buen armamento o que sus tropas no están bien entrenadas, pero está bien que hagan esos comentarios a raíz de lo que ocurrió en Kharkiv y en Liman, pero nadie puede decir o contradecir el tema de que Rusia es una potencia mundial nuclear y Putin está tratando por todos los medios de demostrarle al mundo que esa capacidad que ellos tienen, si ellos la utilizan, podrían crear esa famosa hecatombe o catástrofe de la que habla el presidente de los Estados Unidos. Sin usar estas armas pequeñas tácticas que podrían ser enviadas, por ejemplo, al Mar Negro, que podrían ser enviadas contra una unidad militar, por ejemplo, para disuadir a la OTAN.
Él ha tratado en las últimas semanas de convencer al mundo occidental que crean que ellos son una potencia y que Putin no simplemente está, como dicen los en inglés, bluffing, B larga L-U-F-F, que está mintiendo, que está creyéndosela de que va a hacer algo y no lo va a cumplir, que él sí va en serio. Algunos se han preguntado, ¿y qué tal si le proponemos al presidente Biden que le vamos a quitar las sanciones, que lo vamos a volver como antes, buenas relaciones, lo vamos a volver, permitir entrar al SWIFT, sistema SWIFT? Yo pienso que esto nada tiene que ver y que si le hacen este ofrecimiento al presidente de la Federación Rusa, él no va a aceptar, como tampoco va a aceptar el presidente Zelensky acabar la guerra sin retomar hasta el último centímetro cuadrado de territorio de su país. Son dos posiciones contrarias, inamovibles, pero en esta situación la OTAN y los Estados Unidos, sin pensarlo, se metieron en un hueco negro, en un no man's land. Están encuevados y arrinconados porque donde Zelensky con sus armas ataque estas 4 regiones, va a haber una respuesta nuclear táctica. ¿Y qué pensarán los ciudadanos en Estados Unidos ante este comentario? Medítenlo, estúdienlo. No es un comentario que no tenga sentido. Es algo que es posible. En estos 7 meses de guerra hemos llegado hasta ese punto. Ahora, si Putin de verdad quiere iniciar un ataque nuclear o táctico contra Polonia o Alemania o Ucrania, ¿por qué todos estos días él no ha hecho ataques de falsa bandera? Él podría tranquilamente en un lugar despoblado de Rusia enviar un ataque táctico con un arma pequeña y luego decir, ante este ataque vamos a vengarnos haciendo lo mismo, y no lo ha hecho. Como tampoco ha hecho una movilización total, sino un operativo especial, y apenas está preparando 300,000 hombres para proteger estas regiones. Yo espero, de verdad, que el presidente de Ucrania no ataque estas regiones después del 4 de octubre. Sin embargo, es un hombre protegido por la OTAN y los Estados Unidos, un hombre que ha llevado a más de 6 millones de ucranianos a tener que refugiarse, sin contar los muertos y la destrucción de su territorio. Y es un hombre que si continúa con este modo de pensar, lo mismo va a ocurrir en estos países de la OTAN y en los Estados Unidos. Amigos, muchas gracias por su participación y los espero mañana con nueva energía. Por favor, ayúdenme con suscripciones en sus barrios, en sus hogares, en sus fábricas, en sus lugares de trabajo. Muy agradecido. El día de hoy ya nos vamos a descansar. Que la pasen todos muy bien. Felicidades y gracias.